Les vuelvo a dar la bienvenida a una nueva entrega de clases magistrales internacionales de la Universidad Mayor. Hoy tendrá lugar la charla titulada Aspectos políticos de la desinformación. A cargo de esta conversación está Javier Zajuria, abogado, máster y doctor en Ciencia Política y profesor asociado en la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de Queen Mary University of London. Si desean hacer preguntas sobre esta charla, pueden hacerlas desde ya en la sección preguntas y respuestas o en el chat. Y al final de su exposición, Javier Zajuria responderá todas sus consultas. Comenzamos entonces con estas clases magistrales internacionales. Dejamos con ustedes a Javier Zajuria. Javier, bienvenido. Patricia, muchas gracias y muchas gracias a la universidad por la invitación. La verdad es que para quienes trabajamos desde fuera de Chile siempre es muy gratificante recibir estas invitaciones, así que me siento muy honrado de poder estar con ustedes hoy día conversando sobre lo que hago, sobre mi investigación, así que es aún más interesante. Les pido disculpas por la manga corta, pero aquí hace mucho calor, yo estoy en Londres en este momento y hoy día justo tocó un día de harto calor, pero bueno, esa es la situación. Y bueno, además de dar las gracias, me gustaría contarles un poco sobre lo que voy a presentar. Esto es una especie de compendio de una agenda de investigación que yo llevo adelante hace un tiempo sobre temas de desinformación y comportamiento político. Tiene algunos elementos más o menos técnicos durante la presentación, pero trataré de hacerlo lo más ligero posible. Y si hay alguna duda sobre que no se entendió algo o algo no funciona, ustedes lo ponen ahí y yo me encargo de comentarlo. En general me gusta, o sea, si fuera una clase normal, usted me podría interrumpir, pero como estamos en Zoom, en estos seminarios, funciona de forma distinta. Pues así que espero que les guste, espero que podamos tener una conversación interesante al final, además. Ok, vamos a partir, voy a compartir. Si es que todo resulta bien dentro del proceso. Si algún organizador me puede confirmar si es que se ve bien. Todo perfecto, Javier. Perfecto. Ok. Entonces, lo que yo les quiero contar hoy día es un tema que tiene que ver con cierta motivación especial. Y déjenme contarles un poco a qué me refiero con esa motivación especial. En la literatura o en la investigación sobre comunicación política y sobre comportamiento electoral, eh, hay hace mucho tiempo esta noción de creer o de argumentar que las personas que votamos, los votantes, las y los votantes, son personas informadas y son personas que saben perfectamente cuáles son los temas políticos que se están discutiendo, cuáles son las posiciones a favor y en contra, cuáles son las alternativas, cuáles son las posiciones de los partidos, cuál es la consecuencia de las decisiones que se están tomando. Ahora, para ser justos con la cita que está acá de Bergson, Lasserfeld y McPhee, ellos no creían esto, ellos lo ponían con el mismo tono que lo pongo yo, como el ejemplo de el supuesto que hay sobre cómo las personas toman decisiones en términos políticos. Bueno, la cosa es que nosotros sabemos que eso no es cierto. Y lo sabemos por experiencia propia. Nosotros tomamos decisiones políticas no necesariamente acompañados de conocimiento. Y muchas personas toman decisiones con muy poco conocimiento. No estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy diciendo que así es como funciona. Hay muchas razones para tomar decisiones políticas o decisiones de cualquier tipo con poco conocimiento. La principal razón es que no tengo tiempo para preocuparme de todas las cosas. Hay gente que tiene familia, trabajo, preocupaciones de salud, etcétera. Además, tener que preocuparse de entender qué están ofreciendo cada una de las alternativas políticas es un costo, es difícil, y eso es importante reconocerlo a la hora de analizar el rol de la información. Ahora, ¿qué es lo que sabemos en términos de información política? Así que espérame un segundo. Sabemos que la investigación en ciencia política ocupa la información como un mecanismo causal, o sea, se ocupa esta escala o estas mediciones de cuánto quedaron informada está una persona como una forma de anticipar si esa persona va a participar o no va a participar, si va a votar o no va a votar, si va a ir a una protesta, etc. Es bastante usado, muchas veces como la variable más interesante cuando uno analiza un caso, en otras veces uno lo ocupa en lo que se llama en estadística una variable de control, es decir, simplemente para tratar de deshacernos de cualquier relación espuria que encontremos en los datos. Bueno, la cosa es que esta forma funciona en la lógica de quienes están informados o informadas, tienen además mayor involucramiento político, son más propensos o propensas a votar,
son más interesadas en política y estas personas además son mejores en el uso de heurísticas, o sea, de atajos mentales, porque en el fondo como tienen cierto conocimiento base, pueden generar atajos mentales que les permiten tomar decisiones más fáciles. ¿A qué me refiero con esto, por ejemplo? Si yo sé que un partido X, por ejemplo, la UDI, es un partido de derecha, y después escucho la opinión de un diputado de la UDI que yo no conozco, solo por el hecho de que yo ya estoy informado sobre el hecho de que la UDI es un partido de derecha, puedo asumir, y esa es la heurística, ese es el atajo mental, que la opinión que está representando este diputado es una opinión de derecha. Pero eso no necesariamente es correcto, pero el punto es que nosotros todo el tiempo estamos haciendo estos procesos mentales en los que ocupamos la información que tenemos como una forma de analizar o evaluar la información que nos llega. Y mientras más información tenemos, más rápidas y más fáciles son estas heurísticas. Bueno, el problema es que no siempre tenemos claro qué significa la información, pero más importante aún, hay un problema de definición. En mi opinión y la opinión de los colegas con los que trabajo, en inglés le llamamos misinformation and disinformation. Y en español, el término más cercano sería la diferencia entre la desinformación y la no información. Así que déjenme explicarles a qué me refiero con eso. Kuklinski es un investigador con sus colegas el año 2000. Fue uno de los primeros que advirtió esto y dijo que a la gente no le falta información sobre políticas públicas, sino que son desinformados. O sea, tienen información factual, pero que es errónea. Y tienen confianza en que la información que tienen es correcta. O sea, yo creo que sé, pero lo que sé es incorrecto. Y eso se liga mucho con el trabajo de Lee y Matsuo del año 2018, en que ellos lo que hicieron fue analizar preguntas en encuestas en que le preguntaba a la gente si sabían una u otra cosa, y después de eso les preguntaban qué tan confiados o confiadas estaban en la respuesta que acababan de dar. Y lo que encontraron es que la confianza en la respuesta es lo que determina o lo que permite predecir el comportamiento político, no lo correcto o incorrecto de la respuesta. O sea, aquí hay un punto clave. ¿Qué tan confiado estoy en mi conocimiento? Es lo que se asocia mejor o lo que parece asociarse mejor a la probabilidad de participar en política o de involucrarme políticamente. No el tener información correcta o incorrecta. Y eso es importante porque a la larga todos esos mecanismos de predecir el comportamiento a través de la información tienen que tomar en cuenta que quizás no sea el hecho de saber que algo es correcto o saber algo correcto, sino es el hecho de creer que uno sabe algo correcto. Bueno, entonces la pregunta que yo me quiero hacer y que les quiero contar hoy día es, ¿quiénes responden de forma incorrecta? O sea, ¿quiénes son las personas que dicen que no saben o que responden de forma incorrecta? Y la pregunta más importante es si el nivel de desinformación, o sea, de presencia de respuestas incorrectas, si uno lo quiere plantear así, está relacionado también con la capacidad de las personas de participar o la propensión a participar. Ese es un poco como el tema de esta conversación que vamos a tener hoy día, así que espero que les parezca entretenido. Ok, vamos entonces. La otra pregunta interesante es cómo lo medimos. Y quizás esto puede ser un poco técnico, pero una de las cosas que a mí más me interesa es usar distintos mecanismos para medir opinión pública y medir lo que la gente está tratando de pensar o plantear. Y eso muchas veces es lo que llamamos, o sea, y una de las herramientas más clásicas para esto son las encuestas. Y por lo tanto lo que a mí me interesa usar son encuestas de distinto tipo, y les voy a contar distintos ejemplos, y cómo hemos ido, o yo con mis colegas hemos ido midiendo estas distintas formas de información, cuáles son sus limitaciones y cuáles son las potencialidades que nosotros podemos hacer. A ver, vamos. Les voy a hablar de 3 proyectos, que son 3 proyectos de investigación distintos, pero que pertenecen a la misma línea de investigación. O sea, es el mismo paquete o el mismo paraguas de investigación, pero la diferencia es que son distintos proyectos que responden a distintas preguntas y que se han hecho en distintos lugares también. La primera es un trabajo que estoy realizando con mi colega María Luiste de la Universidad de Newcastle aquí en el Reino Unido, en lo que estamos tratando de entender
distintas métricas y cómo las distintas formas de preguntar sobre información política están relacionadas con cómo, o más bien, el conocimiento que capturan estas preguntas está relacionado de forma distinta con la actividad política. Déjenme explicarles a qué me refiero. La mayor parte de la investigación sobre información política, esta investigación que yo les contaba, que predecía el voto, etcétera, se basa en la noción de que uno toma las respuestas correctas a estas preguntas de desinformación y las compara contra todo el resto, contra las personas que se equivocan y contra las personas que responden que no saben. ¿Por qué es problemático eso? Porque ignora lo que planteaba Kukilinski, esta idea de que hay personas que creen saber la respuesta, pero la verdad es que saben la respuesta incorrecta. También hay un tema más importante. Si nosotros hemos seguido las elecciones, no tanto en Chile, pero sí en otros países desde el año 2016 a la fecha, hemos visto varios casos en que se habla de la desinformación como el culpable o la culpable de ciertos resultados electorales. Se habla, por ejemplo, el plebiscito del Brexit, que la gente estaba desinformada sobre los aspectos de la participación en la Unión Europea y por lo tanto el Brexit era una forma de, o sea, el voto del Brexit estaba desinformado. Se dijo lo mismo sobre Trump y su elección el año 2016, que las personas que votaron por Donald Trump son personas que no estaban informadas y que no sabían lo que estaban haciendo. Hay una expectativa, y se habló mucho de la desinformación en Internet y en redes sociales, y hay una expectativa, como está diciendo, a que estos resultados electorales, que fueron sorprendentes, se explicaran por esta especie de epidemia de la desinformación. Pero sin embargo, también se suele decir en la literatura que las personas que no están informadas, porque acuérdense que muchas veces la literatura engloba juntas a las personas que saben la respuesta incorrecta con las personas que no saben la respuesta. Entonces también está esta narrativa que todo ese grupo de personas son menos propensas a votar. Entonces, la pregunta que uno hace es como, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú acuses por un lado a la desinformación de haber causado ciertos resultados electorales, pero al mismo tiempo estás diciendo que la desinformación hace que la gente no vote? Porque si el resultado electoral se debe a la desinformación, quiere decir que esas personas votaron o que no estaban tan desinformadas. Entonces, ahí hay un tema interesante a revisar. ¿Cuál es la hipótesis que nosotros tomamos en este proyecto en particular? Dijimos que aquí tratamos de distinguir las personas que responden de forma correcta, de forma incorrecta, y las personas que no responden o que responden que no saben. Y nosotros lo que decimos es que en general, quienes responden de forma incorrecta son en promedio más parecidos a quienes dan respuestas correctas en términos de su comportamiento y de sus actitudes que a quienes dicen no saber la respuesta. Esa es un poco la hipótesis que estamos haciendo a partir del trabajo de Kuklinski y que les mostré de Lee Matsuo, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este proceso para poder llegar a esto? Nosotros necesitamos distinguir entre quienes conocen la respuesta, o sea, quienes están informados o informadas, quienes piensan que saben la respuesta pero eligen una incorrecta, lo que llamaríamos las personas desinformadas, y quienes dicen que no saben, que declaran su ignorancia, que llamaríamos los no informados o informadas. Entonces, estas no son métricas ideales. Y aquí yo quiero ser bien honesto respecto a las limitaciones de este tipo de trabajos. Hay personas que adivinan más que otras. Y a las mujeres que están en la audiencia no les va a sorprender cuando les diga que los hombres somos más buenos para tratar de adivinar. Que se relaciona mucho con esta noción de que los hombres tenemos una propensión más alta a tratar de inventar cuando no sabemos, que las mujeres, que tienden a decir más que nosotros cuando no saben. Ese es un poco el argumento que uno podría hacer en este tipo de cosas. Por otro lado, no tenemos información porque no lo hemos preguntado, en las encuestas tradicionales no preguntan cuál es el nivel de confianza que las personas tienen en su conocimiento. O sea, sabemos que una persona tiene conocimiento, pero no sabemos qué tan confiados están de lo que saben. Y por lo tanto, este argumento de que lo que importa es la confianza se hace difícil de probar. Pero bueno, está ahí, es una pregunta interesante y lo dejo ahí como una idea. Entonces, ¿qué datos y métodos estamos ocupando? No voy a dar mucha lata con esto, pero simplemente para los que les interese la parte más metodológica, voy a presentarles dos tipos de análisis. Uno se hace con una encuesta que se llama el Comparative Study of Electoral Systems, que es el estudio comparativo de sistemas electorales. Es una encuesta que se hace en 32 países del mundo, y en algunos años incluye Chile además.
Y este caso en particular ocupó la ola 4, que son las elecciones que ocurren entre 2011 y 2016. ¿Por qué? Porque es la última vez que preguntaron sobre información política, entonces es cuando yo puedo usarlo. Ellos preguntan sobre temas de política diaria. Por ejemplo, quién es el ministro de Hacienda, quién determina la tasa, o la tasa de interés, o cuál fue el nivel de desempleo. O sea, hay una serie de preguntas que tienen que ver con temas contingentes. Entonces yo lo que hago es tomo todas estas preguntas y ocupo una metodología que se llama teoría de respuesta al ítem para generar escalas. Y estas escalas son un número que en general va como de -3 a 3, y que el 3 es más informado y el -3, o el 3 es más alto y el -3 es más bajo. Y lo que hago, lo que hacemos en este caso es generar escalas con las respuestas correctas, con las respuestas incorrectas y con los no sabe. Entonces, cada persona tiene una posición en estas escalas. Y estas escalas puede ser más informado, o más desinformado, o más, no, o más ignorante, si uno lo quiere plantear en esos términos. Y ahí ocupamos regresiones logísticas que son jerárquicas porque necesitamos controlar por la variación entre los países, básicamente. Pero de nuevo, no voy a entrar en detalles en ese sentido. Y además, ocupamos la participación en elecciones de forma validada. Esta es una novedad que no ocurre en todos los países. En este caso, por ejemplo, Chile no está en esta ola. En muchos países se puede que los investigadores o investigadoras vayan a los servicios electorales o a las distintas autoridades electorales y accedan a los registros, accedan a saber quiénes votaron y quiénes no. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una encuesta como esta y yo sé cuáles son los nombres de los encuestados y encuestadas, puedo ir y chequear si esas personas votaron o no. Entonces, lo que permite eso es que uno tiene el dato fidedigno sobre si la persona fue o no fue a votar. Entonces, cuando una persona me dice que votó y si la persona no votó, o al revés, que no votó y sí votó, yo sé perfectamente qué tipo de personas tienden a sobre representar su votación o a subrepresentarla. Eso en Chile no ocurre, lamentablemente. Lo digo lamentablemente porque entiendo las implicancias de protección de datos, pero eh, lamentablemente porque es un elemento que nos serviría mucho a quienes investigamos estos temas para poder afinar el uso de estas herramientas. Bueno, nosotros ocupamos participación en elecciones de forma validada, y después ocupamos una encuesta del Reino Unido, del British Election Study, del estudio electoral británico, desde el año 2015, que fue una encuesta cara a cara después de las elecciones. Ahí son preguntas de conocimiento institucional. Por ejemplo, ¿cuál es el horario de apertura de las mesas de votación? ¿Cuánto deben pagar? Porque en este Reino Unido los candidatos y candidatas que se presentan al Parlamento tienen que pagar una cuota, y si sacan menos de cierta cantidad de votos, esa cuota no se devuelve, sino que entra al Estado. Entonces, ¿cuál es el costo de esa cuota? Etcétera. Y las preguntas están establecidas en verdadero, falso, y no saben, no responden. Entonces, lo que hago es tomar las respuestas correctas y genero esta escala, al igual como lo hicimos con la otra encuesta, usando esta metodología llamada teoría de respuesta al ítem. Y ahí usamos regresiones logísticas, y hay tres elementos. Vemos también la participación en elecciones, pero también hacemos una pregunta sobre discusión política, si las personas discuten política con sus amigos, sus contactos. Y por último hay una serie de preguntas sobre participación política, si es que le mandan correos a sus representantes, si es que participan en protestas, si es que leen información política, etcétera. Y con eso lo que hicimos fue construir una escala, y también vemos cómo se relaciona la información, la desinformación y la no información con esta escala. Entonces, ahí les voy a mostrar un poco de resultados. No, les prometo que no va a haber ninguna tabla con muchos números y nada por el estilo, sino que estos lindos gráficos, y se los voy a explicar. Como como esta es una variable que nosotros llamamos dicotómica, o sea, la persona votó o no votó, tiene dos opciones, lo que estamos viendo aquí, cuál es la probabilidad. Y cuando la probabilidad está en 0.5, lo que decimos que la probabilidad es más o menos la misma de que pase o que no pase, está en la mitad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos mostrando acá? El primer modelo que ustedes ven abajo, que son las respuestas correctas, lo que mostramos es que hay una relación positiva, es decir, a mayor posición de una persona en esta escala de respuestas correctas, es más probable que esa persona vaya a votar o haya ido a votar. Cuando se trata de que las personas están más altas en la escala en la que no saben las respuestas, vemos que la relación es negativa, o sea, son menos propensos a haber ido a votar. Y vemos que la relación, y eso es como lo interesante cuando nosotros vemos ese punto que tiene unas rayas, esas rayas son el intervalo de confianza, o sea, en estadística le llamamos así al intervalo, en este caso de 95%, de dónde puede estar el verdadero resultado en una población ideal a partir de nuestra muestra. Entonces lo que nosotros vemos acá es que la verdad, pareciera no haber efecto entre la desinformación y la propensión a ir a votar. O sea,
Las personas que están más informadas parecieran ser más probables de que vayan a votar, las personas que no están informadas parecieran ser menos probables de ir a votar, y la desinformación pareciera no tener ninguna relación con la propensión a ir a votar o no ir a votar. ¿Qué pasa cuando nosotros analizamos lo mismo en el caso de la encuesta en el Reino Unido? ¿Cuál es la diferencia acá? Recuerden, el tipo de pregunta. En la primera, el tipo de pregunta era sobre temas del día a día. Requiere que las personas estén conectadas en el día a día sobre lo que está pasando en política. Mientras que el estudio electoral británico hace preguntas que muchas veces se pasan en educación cívica. Entonces, es más probable que muchas más personas conozcan o hayan escuchado estas respuestas. Pero lo interesante, o lo más interesante aquí, es que nosotros podemos ver que la información y la desinformación, o sea, las dos categorías de más abajo, están relacionadas de forma positiva y significativa con la probabilidad de ir a votar. Es decir, no solamente las personas más informadas son más probables de ir a votar, sino también las más desinformadas, en comparación con las que no están informadas, que es la línea que nosotros vemos más arriba, que tiene una relación negativa con la probabilidad de ir a votar. Lo mismo ocurre cuando preguntamos sobre la probabilidad de discutir en política, o sea, conversar sobre política en nuestra casa. De nuevo, misma relación. Personas informadas y personas desinformadas están relacionadas positivamente con la probabilidad de discutir más de política. Las personas no informadas tienen una relación negativa. Y en el caso de la participación en política en general, de lo que comentaba, estas acciones políticas, de nuevo, la misma tendencia. ¿Qué es lo que observamos? Personas que están informadas y personas que están desinformadas son más propensas a participar en política. Y esto puede ser, entre otras explicaciones, por esta noción de que lo que importa no es tanto saber la información correcta, sino creer que uno tiene esta información. Esa es al menos la hipótesis que estamos planteando en este trabajo. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Que quienes responden de forma incorrecta a las preguntas de información son menos propensos a ir a votar de quienes están informados, pero claramente más propensos que quienes no están informados. Y la diferencia existe solamente cuando hacemos preguntas sobre hechos diarios de la política, que es el caso de esta encuesta en varios países, como les contaba. Las personas que responden de forma incorrecta son más propensas a discutir sobre política y son más propensas a participar en general en la política. Y eso ya es un hallazgo interesante que hasta ahora no había sido tan discutido en literatura sobre cuál es el rol o la relación que se generaba entre la información y la desinformación. Ok. Disculpen. Ese es el proyecto número 1 que les quería comentar. Tengo la pantalla aquí al lado con la presentación, así que por eso estoy mirando hacia el lado todo el tiempo. El proyecto 2, y el título está en inglés porque este es un trabajo que ya publicamos en el Journal West European Politics junto a 2 colegas aquí en el Reino Unido, con Stijn van Kessel y Steven van Houwelt. Y lo que nosotros estamos estudiando en este caso es esta misma distinción que yo les contaba entre los informados, los desinformados y los no informados, pero respecto al apoyo al populismo y a los partidos populistas. Mis colegas Stijn y Steven son expertos en populismo, han publicado extensamente en el tema y me invitaron a participar en este proyecto, así que mis agradecimientos a ellos. Bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con los partidos populistas? La investigación existente sugiere que quienes apoyan a partidos populistas no son necesariamente personas poco sofisticadas o personas que son votantes de protesta, sino que entonces lo que estamos planteando acá es que son personas que votan por el populismo porque lo ven como una alternativa válida al proceso político. Y por lo tanto, la pregunta que nos nació era si esto se relaciona además con la información, porque muchas veces el interés político y la sofisticación política se relacionan con mayor información política, pero si la sofisticación política no está necesariamente asociada con el voto por partido populista, ¿qué pasa con la información? Entonces, ¿hasta qué punto la desinformación o la posesión de información política incorrecta estimula o no el apoyo a partidos populistas? Y ese fue el punto de partida de esta investigación. Entonces, sacamos 4 hipótesis que están basadas en la investigación en general de este tema, o sea, no es que las hayamos sacado un sombrero y se nos ocurrieron 4 hipótesis, pero es básicamente lo que estamos haciendo. La primera es que, consistente con todo lo que yo les he contado, a mayor nivel de información política de un individuo, es más probable que ese individuo vaya a votar. Eso es como una hipótesis básica que cualquier estudiante de sociología política o ciencia política les va a plantear que está bien apoyada por la literatura, y es cierto, está bien apoyada por la literatura en general, que la información política está relacionada con ir a votar, y lo vimos en el
en el proyecto anterior que les mostré que efectivamente hay evidencia para poder plantear esta hipótesis. Pero igual hay que testearlo. Lo segundo es que a mayor nivel de información política de un individuo, es más probable que voten por un partido no populista que un populista. Y esto se basa en esta noción de que las personas que votan por partidos populistas son más crédulas respecto a las teorías de conspiración, son personas que no necesariamente cuentan, porque hay una relación entre el nivel educativo y voto por partidos populistas, entonces personas que no necesariamente están informados, educados, lo suficientes. Hay una serie de investigaciones que proponen esta idea, pero que no necesariamente la testean. Bueno, nosotros la vamos a testear acá. Después vamos a las preguntas de desinformación. Como ya sabemos que la desinformación, por el proyecto anterior, está relacionada con participación política, en este caso el voto, nosotros podemos decir que, o podemos presentar la hipótesis, que la desinformación también estaría relacionada con la probabilidad de participar, versus la probabilidad de abstenerse de una elección. Y por último, podemos decir, que es un poco la contraparte de la hipótesis 2, que a mayor nivel de desinformación, bueno, mayor probabilidad de votar por un partido populista. Esa es un poco la contraparte de esta pregunta. Entonces, bueno, eso es lo que queremos comprobar en este caso. ¿Qué usamos? Hay una encuesta que se hizo en el año 2015, que de hecho Steven, uno de mis coautores, estuvo a cargo de este proyecto, que se llama Life What Project. Es un proyecto en que se hizo una serie de preguntas sobre populismo, democracia, participación política, etcétera, en 9 países europeos, 9 democracias europeas: Francia, Alemania, Grecia, Italia, Polonia, España, Suiza y el Reino Unido, que hay una serie de preguntas que también se relacionan, por ejemplo, con las consecuencias de la crisis económica, entre otras cosas. O sea, es una encuesta bastante grande. Es una encuesta que se hace de forma online, con una empresa que se llama YouGov, que es una empresa que tiene mucho reconocimiento en el Reino Unido y en Estados Unidos y en Europa, porque es de las pocas que ha logrado, o que las primeras que logró generar muestras representativas a partir del uso de encuestas online, algo que Chile todavía está tratando de lograr poco a poco, pero que creo que falta mucho todavía para poder llegar a ese punto. YouGov lleva ya varios años en este proceso. Nuestra variable dependiente, que es la forma en que la jerga estadística se refiere a lo que queremos explicar, lo que queremos responder, es básicamente la intención de voto. Y la intención de voto la dividimos en 3 tipos de respuesta. Aquellas personas que dicen no votar, aquellas personas que dicen que van a votar por un partido calificado de populista, y aquellas personas que dicen que van a votar por un partido calificado de no populista. ¿Cómo calificamos los partidos populistas o no populistas? Bueno, es el trabajo doctoral de mi colega Stefan Kessel, en que él tiene un libro publicado muy interesante en el que él define, a partir del trabajo de Casmude y de Cristóbal Rovira Calvácer, cuáles serían los países dentro del contexto europeo que no tendrían, o que pertenecerían a la familia del populismo. ¿Qué entendemos por populismo? Quizás debería haber partido por ahí. Aquí estamos ocupando un concepto, una noción del populismo, que es lo que se llama la noción ideacional del populismo, y que dice que el populismo es una ideología delgada, una ideología que no es muy profunda en términos teóricos, pero que es parasitaria, o sea que se adosa a otras ideologías. Por eso tenemos populismos de derecha, de izquierda, incluso algunos hablan de populismos de centro. Y lo que plantea el populismo es esta separación entre la élite y el pueblo, pero una separación moral entre la élite y el pueblo, en que la élite es corrupta y el pueblo es santo, y el pueblo tiene cierto nivel como de autoridad moral, y que en el fondo lo único importante es responder a la voluntad general del pueblo. O sea, tiene mucha relación con la noción de las mayorías. Pero es una combinación de esta lógica de una élite corrupta y un pueblo que es homogéneo, pero que además es moralmente bueno, todo ese tema de la voluntad general. Cuando nosotros nos enfrentamos a una ideología de derecha e izquierda que ocupa estos mecanismos de discurso para generar acción política, es lo que nosotros llamamos populismo. Y mi colega Stefan Kessel lo que hizo fue revisar distintos programas de gobierno, declaraciones y una serie de información respecto a distintos partidos en Europa, y fijó cuáles son los que se podrían catalogar de populistas o no populistas, y esa es un poco la categorización que nosotros ocupamos. Perdón que haya hecho esta digresión, pero creo que es importante para quienes no necesariamente trabajan en estos temas, conocer a qué nos referimos con respecto a estas distintas nociones o distintos puntos. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es que tomamos esta variable, perdón, me salté como 3 páginas antes,
Perdón. Vamos de vuelta. Aquí está. Bueno, y variables independientes ocupamos escalas de información, desinformación y no información al mismo estilo que lo que vimos en el proyecto anterior que les presenté. Estas son preguntas institucionales, o sea, las preguntas que tienen que ver con conocimiento institucional, ese conocimiento que uno podría aprender en educación cívica o en el colegio. Y usamos regresiones logísticas multinomiales, que lo que nos permiten es básicamente usar una de estas tres categorías como base y compararla con respecto a las otras dos. Así que les voy a mostrar a qué me refiero en un segundo. Estos son los resultados. Básicamente lo que nosotros encontramos, y hay mucha información, así que voy a tratar de hacerla un poco más agradable. La primera línea es satisfacción con la democracia, la segunda es actitudes populistas, y la tercera es que haya la cuarta y quinta línea, que son información política y desinformación. El cuadro que ustedes tienen a su izquierda es el cuadro en que nosotros comparamos quienes votan contra quienes dicen votar por un partido populista. O sea, perdón, no populista. O sea, es la probabilidad de votar por un partido no populista sobre abstenerse. Y el de la derecha, que es un poco más azul o verde, es la probabilidad de votar por un partido populista versus abstenerse. Entonces, lo que nosotros estamos analizando acá, y hay como elementos consistentes, tener actitudes populistas está relacionado positivamente con votar por un partido populista, entonces, por lo menos nuestro modelo parece que está correcto. Y en términos de información política, lo que encontramos es que la información política en ambos casos tiene un efecto positivo y significativo. Es decir, tanto para votar por un partido populista como un partido no populista, la información política tiene una relación positiva. Y la desinformación, en ambos casos, pareciera no tener ningún tipo de relación con la preferencia respecto a un partido populista o un partido no populista. Lo que es más interesante es que cuando nosotros comparamos los partidos populistas con no populistas, no hay diferencia significativa. O sea, la probabilidad de votar por un partido populista o no populista es bastante cercana cuando la miramos en términos de la información política. Entonces, aquí, para recordar las hipótesis, encontramos apoyo a nuestra hipótesis 1, que la información política está relacionada con la probabilidad de votar. No encontramos apoyo para la hipótesis 2, que hablaba de un partido no populista sobre un populista con respecto a la información. Tampoco encontramos apoyo a la hipótesis número 3, que era que la desinformación está relacionada con mayor probabilidad de voto. Para nada. Y tampoco encontramos evidencia para la hipótesis 4, que era esta idea de que la desinformación estaba más relacionada con el voto por un partido populista. O sea, en el fondo, lo único que comprobamos en este caso es que la información está asociada con la probabilidad de votar, que es algo que no es nuevo y que ya conocíamos. Bueno, investigamos un poquito más y nos enfocamos en solamente las personas que votaban y las personas que votaban por partidos populistas. Y nos dimos cuenta que hay una diferenciación. Quienes votan por un partido populista de derecha tienden a ser más desinformados que quienes votan por un partido populista de izquierda. Es decir, entre quienes votan por partidos populistas en Europa, vemos una distinción en la cual las personas que son votantes de partidos populistas de derecha tienden a tener mayores niveles de desinformación que las personas que votan por partidos populistas de izquierda. Además, después hicimos la comparación entre las personas que votan por partidos populistas de derecha versus el resto, los que se abstienen, los que votan por partidos no populistas y los que votan por partidos populistas de izquierda, y también encontramos una relación positiva. Es decir, las personas votantes de partidos populistas de derecha en Europa tienden a mostrar en promedio mayor nivel de desinformación que las personas que votan por cualquier otra alternativa o que simplemente no votan. Entonces, ¿qué concluimos acá? Primero, este es el trabajo de Cass Moody y Rovira sobre la noción de que las personas que votan por partidos populistas no son personas que son apáticas o que de alguna forma están simplemente protestando. Efectivamente, no están conformes con el funcionamiento del sistema democrático liberal. Y en muchos de esos casos es consistente con la idea de que cuestionan también la democracia representativa, porque no consigue resultados, porque es lenta, porque muchas veces las mayorías sienten que no tiene posibilidades. Pero eso no quiere decir que sean menos informadas ni menos activas políticamente. Y también mostramos una película algo más compleja. Cuando nosotros incluimos a los no votantes en esta pregunta, es claro que la información política está relacionada con apoyar un partido en vez de abstenerse.
pero también no encontramos evidencia concluyente que nos permitiera ver que la desinformación está relacionada con la preferencia por el populismo o no el populismo. O sea, no es que las personas que votan por partidos populistas per se sean personas más desinformadas que las personas que votan por un partido no populista. Sí encontramos una diferencia cuando hacemos la distinción entre partidos populistas de derecha y el resto de los partidos, y ahí la relación es positiva, es significativa, y por lo tanto es interesante revisarlo. También hicimos testeos, por ejemplo, de hacerse esto solo en Francia, donde es de los pocos países que tiene partidos populistas de ambos lados con cierta representación. También este resultado sigue sosteniendo también con el proceso. Bueno, disculpe. Sigamos entonces con la conversación, o la exposición más bien. El tercer proyecto, y este es un poco de primicia porque es un trabajo que está en proceso aún, el trabajo que hemos estado realizando hace un tiempo junto con Cristóbal Rovira Calvace de la Universidad Diego Portales y Carlos Meléndez también de la Universidad Diego Portales. Hace un tiempo nosotros publicamos unos resultados de esta encuesta en el diario La Tercera, en que hablábamos de la desinformación, quiénes estaban más informados y menos informados, cómo se relacionaba con ciertas variables de educación. Y había toda una pregunta que yo les comentaba, comentaban, perdón, en esa nota, que quienes están más desinformados también pareciera que son las personas que tienen menos recursos cognitivos, y nos referimos a recursos cognitivos a niveles educativos o niveles de sofisticación política, para distinguir la información correcta de la incorrecta. Y eso es lo peligroso. Entonces, lo que nosotros hicimos, lo que yo hice en este caso fue decir, bueno, si ya tenemos cierta evidencia que la desinformación pareciera estar relacionada con la participación política, como lo vimos en el primer proyecto, pero no necesariamente relacionada con la opción de voto, o al menos no de forma contundente, como vimos en el segundo proyecto, pues yo dije, bueno, tenemos datos sobre lo que ocurrió en Chile el 2020 con el plebiscito, ¿hay algún tipo de relación entre la información o la desinformación y las preferencias en el plebiscito? Y esa es la pregunta que planteamos en este trabajo. Entonces, esta es una investigación exploratoria. Como les dije, todavía estamos en un proceso de buscar, de tratar de ir construyendo. Para los que les interesa un poco más, nosotros ocupamos esta encuesta hace poco en un trabajo que publicamos en la revista de Ciencia Política de la Católica, donde nosotros hacemos un balance, es parte del anuario que hace la revista todos los años sobre distintos países de la región. Nos pidieron que escribiéramos el capítulo sobre Chile, y dentro del trabajo que hicimos fue analizar el voto por el rechazo. Ocupando estos mismos datos que les voy a presentar ahora, no ocupamos temas de información porque esto fue anterior a que yo empezara a trabajar con estos datos, pero para los que les interesa, el trabajo está disponible, está en español, es gratis, se puede ver en la página de la Red de Ciencia Política. Y uno de los temas que nosotros encontramos es que en promedio los votantes del rechazo tienden a ser personas obviamente más conservadoras, más de derecha, pero también tienden a ser personas que se identifican de forma más consistente con evangélicos, o más religiosos, también personas que en términos raciales se identifican como personas blancas versus personas de otras razas. Y por último, también son personas en su promedio que tienen mayores problemas con la inmigración, o sea, que plantean que es más importante restringir la inmigración. Ese es como un poco el perfil que nosotros logramos encontrar entre una proporción importante de los votantes y las votantes por el rechazo, y nuestra posición, y les estoy contando el paper, es que esto es consistente con la literatura sobre partidos de derecha radical que han surgido en Europa, que han surgido en Estados Unidos, que han surgido en Brasil, y que pareciera de a poco, y hay que ver cómo nos va la elección a fin de año, que están surgiendo también en Chile. Partidos de derecha radical que son anti-inmigración, que suelen ser religiosos, estar asociados a temas religiosos, y también asociados a temas raciales. Así que lo dejo ahí como una advertencia también a lo que puede venir. Bueno, ¿cómo se relaciona la información, volviendo a la investigación, con respecto a las preferencias electorales? Esta es una encuesta que hicimos, o que hizo en realidad la empresa Datavoz, encargada por el proyecto, a partir de un proyecto Fondesit que se adjudicó Cristóbal Rovira. Fue una encuesta nacional hecha cara a cara, en medio de la pandemia, así que fue bien difícil, costó harto encontrar toda la muestra, pero fue la primera encuesta cara a cara que se ha hecho post pandemia, así que nosotros estamos bastante contentos y orgullosos de tener estos datos, pero no fue fácil, créanme que fue difícil obtener estos datos.
Y tenemos dos tipos de preguntas. No sé si se acuerdan esta distinción que yo decía entre preguntas que eran como de conocimiento político diario y estas preguntas sobre conocimiento institucional. Bueno, metimos las dos tipos de preguntas en la encuesta con el objetivo de poder compararlas. De nuevo ocupo esta metodología que se llama de teoría de respuesta al ítem. La pongo ahí, la puedo explicar si alguien necesita que la explique, pero es para los que entiendan un poquito más sobre temas de construcción de escalas, para que sepan más o menos cuál es la metodología que estoy ocupando. Y ocupamos regresiones multinomiales que son muy parecidas a las regresiones que yo les conté hace un segundo. ¿Cuáles son los resultados? Aquí de nuevo comparamos los que se abstienen contra los que votan apruebo y los que se abstienen contra los que votan rechazo. El modelo de la izquierda es los que votan apruebo versus la abstención, y los de la derecha es los que votan rechazo contra la abstención. ¿Qué es lo que encontramos? La desinformación o la información sobre eventos políticos contingentes no muestra ninguna relación con ninguna de las opciones de voto. Ahora, eso puede ser también porque hay tanta gente que vota, porque hay mucha gente que votó a prueba, entonces en el fondo cuesta ahí distinguir ciertos efectos estadísticos, pero la verdad es que no encontramos ninguna evidencia que nos permita decir que las preguntas sobre temas contingentes de política permitan predecir la opción de voto en el plebiscito. Lo que sí encontramos es que la información y la desinformación cívica están más relacionadas con el apruebo. Ahora, como les dije, hay tanta gente que votó apruebo que obviamente encontramos personas de los dos grupos, de los más desinformados y los más informados, que son más propensos a votar por el apruebo, fueron más propensos a votar por el apruebo, y en el caso del rechazo, en general, lo único que encontramos es una relación positiva entre mayor nivel de información y cívica o institucional, y la probabilidad de votar por el rechazo, pero no con respecto a la desinformación. Bueno, voy a terminar ahora, justo en el tiempo creo. Hemos estado discutiendo que la noción tradicional de por qué la información política importa en este comportamiento, y ahora también sabemos, gracias a lo que le he mostrado, que la desinformación también puede importar. O sea, no es solamente un tema de tener información política, sino también hay algo que está relacionado con tener o poseer información incorrecta. Y ese mecanismo que nosotros proponemos, que no testeamos acá, pero que proponemos como una hipótesis, es que tiene que ver con la confianza. ¿Qué tanta confianza tengo yo respecto a mi propio conocimiento? Si mi confianza es alta, entonces en cierta forma puedo pasar por encima del hecho de que mi conocimiento es errado o no. La forma en que observamos y medimos va a depender de las distintas dimensiones del concepto, esto que yo les hablaba de la información institucional, de la información de la actualidad del día a día. Lo mismo pasa con la desinformación. Y hasta ahora lo que yo les he mostrado son métricas o preguntas de encuestas tradicionales sobre información política. No hay ninguna innovación metodológica en lo que estamos haciendo en términos de hacer preguntas nuevas que permitan medir de forma directa la desinformación. ¿Por qué? Porque no era un tema hasta hace muy poco, y ya veo un grupo importante de gente tratando de trabajar en cómo hacer este ejercicio, de ocupar mecanismos como las encuestas para poder medir cómo el nivel de desinformación que una persona tiene. Así que esa es un poco la agenda que llevo más adelante y que estoy trabajando en estos momentos. Bueno, muchas gracias a todos quienes estuvieron escuchando, y espero que les haya interesado. Yo estoy aquí disponible para responder preguntas, comentarios, dudas, quejas, cualquier cosa que ustedes consideren necesaria. Te agradecemos, Javier, por esta interesante exposición. A todos los invitamos a que puedan escribir sus preguntas en la sección preguntas y respuestas, o si lo desean también en el chat de esta sesión. Javier, para partir, quería consultarte, ¿qué factores influyen quizá en la desinformación? Pensando desde las redes sociales, quizá la conversación con nuestros cercanos, no sé ahí cómo has visto eso. Bueno, es probablemente donde más se ha trabajado el tema de la información o de la desinformación, tiene que ver con cómo se distribuye la información, o sea, quiénes son las personas que están distribuyendo o compartiendo información, y cómo esa información se mueve. Y efectivamente las redes sociales han sido un espacio hasta el día de hoy bastante importante de transmisión de desinformación. Hace poco el New York Times sacó un artículo que hablaba de Disinformation Dozen, que son la docena de la desinformación, que son 12 usuarios de redes sociales que son los que concentran la mayor cantidad o casi el 90% de la desinformación respecto al COVID. Entonces uno viene a internet y mira en Facebook, por ejemplo, y son muy pocos usuarios que tienen un rol muy importante en transmitir información. También sabemos que hay personas que tienden a consumir información errada, son más propensos.
En algunos casos tiene que ver con niveles educacionales, en otros casos tiene que ver con experiencias de vida, en otros casos tiene que ver con a la religiosidad, por ejemplo. Hay toda hay un caso súper interesante, o sea, es trágico, pero a la vez es muy interesante en términos de entender ese tipo de cosas que son las comunidades judías ortodoxas en Nueva York, que al principio de la pandemia fueron bombardeadas con desinformación por parte de movimientos antivacunas, al punto que fue un grupo de riesgo que empezó a caer mucho más fuerte que otros grupos con respecto al COVID y respecto a otro tipo, y además porque llevaban un tiempo siendo atacados por los antivacunas y pronto la gente no se vacunaba de otras enfermedades. Entonces, ahí hay un segmento de la población que por las características propias de la forma en la que viven, eran como un target fácil para los movimientos antivacunas. Entonces, hay varios temas, pero lo que yo quiero plantear es que tenemos toda esta información sobre cómo se transmite la desinformación, qué tan rápido anda, cuáles son los productores, cuáles son los mecanismos más eficientes para transmitirla, pero no necesariamente sabemos cómo medir que las personas estén o no estén desinformadas. Y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer en mi línea de investigación. Perfecto, Javier. Vamos con preguntas de nuestra audiencia. Consultan acá, ¿cuál es tu opinión sobre el plan de acción de Europa frente a la desinformación? Ujú. Asumo, y María José, corrígeme si es que no estoy en lo correcto, que te refieres a un poco el trabajo que ha estado haciendo la Unión Europea con respecto a, particularmente con respecto a las plataformas tecnológicas como Facebook, como Twitter, WhatsApp, etcétera. Mira, yo creo que yo no soy experto en regulación de este tipo de cuestiones, a pesar de tener un título de abogado colgado en alguna parte, eh, pero sí siento que la Unión Europea ha sido probablemente quienes han llevado a la vanguardia en esta discusión desde una perspectiva democrática. Porque efectivamente uno puede encontrar mecanismos como los que se ocupan en países no democráticos, como el caso de China, o el caso, o qué sé yo, el caso de Rusia, por ejemplo, donde hay un control muy fuerte estatal sobre los contenidos que se transmiten en Internet. Pero esos son en contextos no democráticos, donde temas como la libre expresión o la libertad de prensa no son necesariamente respetados. Es difícil, por lo tanto, sobre todo en democracias liberales, generar regulación que permita respetar los derechos de las personas, pero al mismo tiempo proteger a la ciudadanía de desinformación que es peligrosa y que se ha vuelto particularmente clave con respecto a la pandemia. Entonces, yo siento que gran parte del trabajo que ha hecho la Unión Europea persiguiendo a las plataformas, exigiendo información, exigiendo protección de datos personales también, que obviamente lo que hace es que permite, al tener mayor protección de datos personales, es más difícil hacer el microtargeting, que es esta noción de llegar a las personas de forma más fácil. No es suficiente, pero va en la dirección correcta. Y yo creo que lo que está haciendo la Unión Europea, de esta forma, debiera ser un espacio en el que nosotros podemos mirar hacia adelante de qué cosas funcionan y no funcionan. Alguien se tiene que atrever primero y tratar de buscar la solución, y yo creo que la Unión Europea está haciendo eso. Pero claramente la desinformación avanza más rápido de lo que la regulación puede reaccionar. Perfecto, Javier. Vamos con la siguiente consulta. Aquí el profesor de nuestra universidad, Nicolás Ocaranza, nos manda esta consulta. Dice, buenas tardes, Javier. En primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Dice, mi pregunta es, ¿qué nuevos criterios de validez se están desarrollando para las encuestas del futuro, considerando que las fake news cambian constantemente las probabilidades y proyecciones de las encuestas tradicionales? Uh-huh. Es una muy buena pregunta, Nicolás, porque de hecho gran parte de mi interés por este proyecto, por este tipo de investigaciones que partió el año 2016, yo con 4 o 5 años trabajando en estos temas, fue porque la de información política, en términos de investigación de encuestas, se había convertido en un tema fome, era un tema aburrido, un tema que nadie quería hacer, porque en el fondo había esta noción de que ya estaba casi todo dicho respecto a cómo medimos información política. Entonces, por ejemplo, el Comparative Study of Electoral Systems, que es esta encuesta que les mostré al principio en 32 países, después de esa ola, después del 2016, ellos dejaron de preguntar este tipo de cosas. Y hay toda una explicación de por qué, porque en el fondo ya no tiene mucho sentido, no nos dice nada, el interés político predice mucho mejor el comportamiento que la información. O sea, hubo un desinterés muy importante por un buen tiempo de la investigación en la opinión pública de hacer este tipo de preguntas. Y un poco la agenda que yo estoy tratando de impulsar y que he tratado de impulsar con mis colegas es tratar de decir, no, ojo, porque
necesitamos seguir viendo esto a la luz de la noticia falsa y a la luz de la pregunta sobre la desinformación. Creo, y esto es como desde mi humilde posición, nosotros el paper que primero publicamos con este tema es el que les presenté sobre populismo. A partir de ese paper ya han salido otros trabajos que citan y que ocupan metodologías bastante similares, y por lo tanto yo creo que de a poco se está tomando cierta conciencia en algunos círculos. Yo no quiero pensar que estoy revolucionando el campo, pero al menos he logrado en distintas conferencias en espacio convencer a personas que es importante mantener ese tipo de preguntas en las encuestas. Mi investigación hoy día, lo que estoy tratando de desarrollar hoy día, es el siguiente paso, que es la pregunta que tú estabas haciendo, que es ¿qué otros mecanismos o preguntas podemos validar para medir la desinformación, que no sean las tradicionales? O sea, y puede ser que todos los mecanismos que se nos ocurran nos entreguen la misma respuesta, y en ese caso, la verdad quiere decir que nuestros puntos estaban bien. Como puede ocurrir que empecemos a tener resultados distintos, y ahí la pregunta que va a salir es, bueno, ¿por qué? ¿Qué estamos midiendo que es distinto a lo que se mide usualmente? Pero no estamos en ese momento hasta ahora, todavía estamos en el proceso de diseño, y pronto va a empezar el proceso de recolección de datos, al menos en Chile y el Reino Unido, que son los países donde yo hago más parte de mi trabajo. Perfecto, Javier. Les decimos, ya vamos con las últimas preguntas, así que si quieren realizarlas pueden escribirlas en la parte de preguntas y respuestas o a través del chat. Vamos con la siguiente. Dice aquí Giancarlo, ¿cómo el estudio determina cuál información es la correcta o la incorrecta? Uh-huh. Bueno, las preguntas que se hacen son preguntas factuales bastante fáciles de reconocer cuál es la correcta o la incorrecta. Por ejemplo, la encuesta sobre Chile preguntaba, esto es en noviembre y octubre del 2020, ¿quién era el ministro de Hacienda? Bueno, era Ignacio Briones. Entonces no hay una posibilidad de que el ministro de Hacienda sea, qué sé yo, otra persona, otro ministro, porque el ministro de Hacienda es o no es una persona. Y así hay otro tipo de preguntas con respecto a cuál fue la tasa de inflación, de desempleo, que la tasa de desempleo es un número fijo, no hay muchas opciones de plantear como que la tasa de empleo fuera distinta, fuera relativa. Ahora, al hacer ese ejercicio, lo que uno hace también es que impone sobre las personas que responden cierto tipo, o sea, solamente somos capaces de analizar cierto tipo de información, claro, porque podemos solamente analizar la información que nosotros podemos fácilmente determinar que es correcta o que es incorrecta. No toda la información que hay afuera es así. Y gran parte de la desinformación ¿por qué la desinformación es tan efectiva? Porque muchas veces tiene elementos de verdad. O sea, cuando nosotros entregamos noticia falsa, puede que la noticia falsa contenga elementos que son verdaderos. Y por lo tanto eso hace que la información sea verosímil y que la capacidad de distinguir entre si algo es verdadero o falso se hace más compleja. Voy a sacarles el ejemplo que está hoy día en todos lados, que es lo del constituyente Rodrigo Rojas Vade. Él mintió y dijo que había mentido con respecto a su enfermedad del cáncer, pero lo cierto es que él sí estuvo en el hospital, al parecer tiene fecha clínica, apareció, tiene fotos en el hospital. Por lo tanto, hay elementos de verdad que hacen creíble la mentira. El tipo de preguntas que nosotros ocupamos tradicionalmente para medir información política no nos permite hilar tan fino, ni encontrar ese tipo de cosas donde hay un elemento de verdad que le otorga credibilidad a todo el argumento. Perfecto, Javier. Vamos cerrando ya lo que es esta sesión de clases magistrales internacionales, ya en honor al tiempo. Javier, tú hablabas sobre el tema de los partidos de extrema derecha. No sé qué visión tienes de este fenómeno en Chile, de este grupo de personas. Mira, en Chile todavía es incipiente, o al menos eso es lo que nosotros hemos observado. Mi colega Cristóbal Rovira, ha estudiado este trabajo, lo estudió con calma respecto al surgimiento de José Antonio Kast en la elección del 2017. Sin embargo, y esta es un poco la hipótesis que nosotros planteamos en este artículo que les contaba en la revista de Ciencia Política, nosotros creemos que el plebiscito y la opción del rechazo le otorgó un cierto relato a las facciones de derecha extrema que no había antes. Históricamente antes estaba mucho más relacionado, en algunos casos con el pinochetismo, en otros casos con el conservadurismo ideológico o religioso, pero el rechazo les otorga un relato que nosotros lo hemos visto ahora en segmentos del Partido Republicano, en segmentos de la UDI también, que sigue siendo de RN.
Hay un surgimiento tenue aún, pero no por eso menos relevante, de una izquierda radical, perdón, de una derecha radical, eh, pero todavía es temprano para poder saber cómo va a terminar este proceso. Pero está ahí, está apareciendo y los datos lo muestran. Bueno, Javier, te agradecemos mucho por esta exposición, también por el tiempo que te has dado de poder responder todas las consultas de los asistentes. Y bueno, queremos darte unos minutos también para que puedas despedirte de la audiencia y dar algunas palabras al cierre. No, muchísimas gracias por las preguntas, por quedarse todo este rato mientras yo estaba hablando, pues, y por escuchar atentamente. Para mí, como dije, ha sido un honor poder participar de esta, participar de esta iniciativa, y espero que quienes están interesadas en este tipo de investigaciones, ponernos en contacto, porque el conocimiento crece en la medida que lo vamos compartiendo y lo vamos trabajando en conjunto. Yo soy convencido de eso. Así que muchas gracias por las preguntas, por el tiempo, y estamos conversando en el futuro. Exacto, ahí aparecía también tu contacto para que la gente pueda Sí, ahí comunicarse contigo. Te agradecemos nuevamente, un honor para nosotros también contar contigo en estas clases magistrales internacionales, y quiero decirle a todos ustedes que pueden volver a ver esta exposición si ingresan a la página www.umayor.cl/um/clases magistrales. Así que ahí pueden volver a ver esta charla en el repositorio del sitio web. Te agradezco nuevamente, Javier, y de ustedes, de toda la audiencia. Nos vemos en una próxima sesión. Buenas tardes. chao, gracias.